Bueno, entonces quiero empezar por presentarme. Empecemos ya, pues por respeto a los que se conectaron temprano. Mi nombre es Liliana Zapata, para los que no me conocen. Yo soy agente inmobiliaria de ESP Realty, que es un broker internacional que está en 25 países. Somos 90.000 agentes a nivel global. Además, trabajo desde hace 9 años como broker multibanca. Soy asesora financiera en bienes raíces, especialista en créditos hipotecarios. En Colombia, trabajo con los principales bancos de Colombia, con 13 bancos y además con bancos americanos también. Somos un equipo realmente los que estamos detrás de este proyecto. Le ayudamos a los colombianos en el exterior y extranjeros a invertir en Colombia. Somos un equipo interdisciplinario de abogado, contador, financieros y agentes inmobiliarios a nivel nacional que le ayudamos a los inversionistas a encontrar su inversión estratégica y lo que están buscando. Bueno, quiero empezar por acá dándole unas razones de por qué invertir en Colombia. Como ustedes saben, Colombia está en un auge muy interesante en este momento de inversión. Estamos viendo muchos titulares en redes sociales y mucha publicidad de cómo Colombia está en un auge en el turismo y en la inversión inmobiliaria bien interesante. Ciudades como Cartagena y Medellín principalmente, y Santa Marta, el eje cafetero, están siendo muy nombradas. Acá les trae como algunos titulares, los últimos que he visto, de cómo el turismo y las inversiones están creciendo en nuestro país. Y bueno, precisamente por qué y cuáles son las razones de que eso esté pasando. Pues una es el costo de entrada de la inversión. Definitivamente en Colombia encontramos inversiones inmobiliarias desde los $100.000, muy interesantes, proyectos de inversión súper lindos, con muchas amenidades, que de pronto en otros países, en los países donde están algunos de ustedes, no se encuentran de ese valor. La rentabilidad, estamos hablando de una rentabilidad del 7 al 13 anual, y una gran oferta y opciones de proyectos de inversión, aparte pues de los paisajes hermosos que tenemos, de la calidad humana, del clima, que son otros atractivos que han llamado mucho la atención de los turistas y del inversionista. Aparte el crecimiento económico que está viviendo Colombia, a pesar de todo, pues de la situación política, tenemos una economía estable y en crecimiento. Y esto ha hecho de que se haya posicionado Colombia como un atractivo y un destino de inversión muy interesante. Si van teniendo preguntitas, me van diciendo, yo acá no los estoy viendo, pero pueden ir prendiendo el micrófono y preguntando. Bueno, y como les comentaba ahora, yo soy especialista en créditos hipotecarios, trabajo financiamiento desde hace 7 años, y quería comentarles cómo es el proceso de financiamiento en Colombia para los colombianos en el exterior. Lamentablemente en Colombia no tenemos créditos para extranjeros. Tenemos opciones, sí, pero los bancos colombianos no tienen esa alternativa, lamentablemente. Pero tenemos otras opciones para los extranjeros, por ejemplo, para los americanos. Tenemos la opción, trabajamos de la mano de un mortgage broker en Estados Unidos que nos ayuda con los clientes americanos, que son uno de los principales inversionistas en Colombia, de que se apalanquen por medio de su vivienda ya en Estados Unidos, por medio de una hipoteca, un HELOC, una segunda hipoteca, y traigan el dinero a invertirlo a Colombia. Realmente es una opción muy interesante porque las tasas de interés en Colombia están más altas que en Estados Unidos, entonces a muchos americanos también les gusta esta opción, de pronto apalancarse con bancos americanos. Además, nosotros les ayudamos en ese proceso de nacionalizar los recursos. Ahorita Camila, mi compañera, les va a estar contando sobre eso. Tenemos esa opción para los americanos, pero además tenemos una opción que estamos en este momento explorando con un banco americano,
que vio la falencia de que no teníamos créditos para extranjeros y el boom de inversión en el que está Colombia. Entonces, estamos en una prueba piloto de empezar a hacer créditos para extranjeros, no tienen que ser americanos, para todo tipo de extranjeros, por medio de hipoteca en Colombia, con tasas de banco americanas, más o menos del 7, 8%, dependiendo del riesgo del crédito. ¿Cierto? Entonces, esta es pues una excelente noticia porque ese producto nos hacía muchísima falta y es muy triste cuando llega un extranjero a invertir en Colombia y no tenemos esa opción. Entonces, ahora ya estamos como haciendo los primeros créditos con este banco por si quieren también explorarlo. Bueno, además en los bancos colombianos trabajo con Bancolombia, Da Vivienda, Banco Unión. Banco Unión es un banco que presta a esos colombianos que no tienen situación migratoria definida. Banco de Occidente, Colpatria, BBVA. Entonces, como pueden ver, siempre tenemos opciones de financiamiento. Lo primero que yo hago siempre cuando un cliente quiere invertir y quiere revisar esa opción de financiamiento es revisar su perfil muy bien. Si de pronto están casados con una colombiana o tienen esposo o esposa colombiana, los bancos colombianos nos prestan. Entonces es como de acuerdo a cada perfil y buscarle la mejor solución y la mejor alternativa. Por eso lo primero es hacer una precalificación y mirar pues como de qué forma nos podemos apalancar. Las tasas promedio que estamos manejando en Colombia depende mucho del perfil del cliente, pero estamos hablando tasas del 11, 12% anual. Esas son las tasas que están dando los bancos para colombianos en el exterior, los bancos colombianos. Sin embargo, pues como les decía, tenemos opciones con bancos americanos, que esas tasas sí están por debajo, son más competitivas. En Colombia nos prestan un 20 a un 30% del valor de la cuota inicial, del crédito, perdón, ese es a ver, el Colombia nos prestan el 70 al 80% del valor de la inversión y el inversionista debe tener un down payment, una cuota inicial de un 20 a un 30%, que si es un proyecto nuevo, pues se lo tiene que ir pagando a la constructora en cuotas. Acá realmente las constructoras son muy flexibles con el pago de esa cuota inicial. Si vamos a reservar un proyecto que nos entregan en 24 meses, esa cuota inicial se divide en 24 cuotas hasta la fecha de entrega y además escuchan opciones las constructores de cómo pueden pagar esa cuota inicial, si quieren en un principio dar una cuota más alta o a los 6 meses o al final. Siempre están muy abiertos a negociar esa cuota inicial, cómo se paga y el restante, sí, se puede hacer con crédito hipotecario, como les decía, de un 70 a un 80%. Manejamos en Colombia un crédito hipotecario tradicional, que la propiedad queda a nombre del inversionista y si en caso de crédito hipotecario se hace una hipoteca a favor del banco por el monto del crédito, el valor del monto del crédito. Manejamos además otro producto que es el leasing, que en el leasing la propiedad queda a nombre del banco. Lo he utilizado mucho últimamente con inversionistas que en el país donde está de pronto le cobran impuesto al patrimonio por el patrimonio que tienen en el exterior, en el extranjero. Entonces, por ejemplo, Canadá que tiene que pagar por su patrimonio que tiene en el exterior, entonces ellos prefieren hacer un leasing donde la propiedad no aparece a su nombre y se evitan ese costo, ese impuesto. El leasing tiene otra ventaja, pues es que nos presta el 80% y es para esas personas que no les interesa tener propiedades a su nombre. Bueno, los créditos en Colombia van de 5 a 20 años. Una pregunta que me hacen mucho es si cobran penalización por pronto pago, si pueden hacer abonos a capital y definitivamente todo esto lo podemos hacer. En Colombia no se cobra penalización por pagar un crédito anticipadamente y se puede hacer abonos a capital. No se necesita experiencia en Colombia crediticia. El crédito no lo corren en Estados Unidos o en el país donde se encuentre, no les va a salir en sus reportes de crédito allá
sí nos revisan el reporte de crédito del país donde están para ver hábitos de pago y cómo está su endeudamiento. Siempre los bancos nos revisan la capacidad de pago y la capacidad de endeudamiento. Esos son los dos indicadores que el banco revisa para darnos esa aprobación. Y el proceso, pues, es como en todos los países, es como lo mismo, es un proceso que dura más o menos 45 días y todo sale perfecto, o se puede demorar más porque a veces hay proyectos nuevos que entregan en más largo tiempo o que tienen que presentar documentos que tienen que estar al día. Realmente hacer una inversión con crédito hipotecario es una ventaja porque el banco siempre va a entrar a revisarte la propiedad que no tenga problemas jurídicos, legales. Ellos entran como socio de la inversión y siempre van a hacer un avalúo, un estudio de títulos y a revisar que todo se cumpla perfectamente para no tener problemas. Bueno, y aquí pues les quería contar por qué Colombia es un buen destino para invertir. Definitivamente el turismo y el sector inmobiliario están en pleno crecimiento. El turismo internacional en Colombia rompió récord. Tenemos para el 2024 6,7 billones de visitantes y se pronostica que en ingresos sea de 4,11 millones de dólares 2025. La valorización supera el promedio del latinoamericano de 6 a un 8% anual, dependiendo pues de la ubicación. Obviamente pues en países que están, en ciudades que están más en auge, es un poco, puede ser un poco más alto. En proyectos que son de renta tradicional tenemos una rentabilidad de 1,5, 1,7 mensual aproximadamente. En proyectos que son de rentas cortas tenemos una rentabilidad que puede ser 1,8 hasta un 1,2, que realmente es una muy buena rentabilidad. Y en la valorización estamos hablando de una valorización del 6, 7, dependiendo de la ubicación y de la ciudad donde estemos. Bueno, le voy a dar paso a mi compañera Camila. Ella es abogada, experta en migración. Ella nos va a estar hablando también de temas de interés. Me presento, mi nombre es Camila Giraldo, yo soy abogada titulada acá en Colombia desde el año 2016 y estoy también titulada en Estados Unidos, estoy registrada en la Barra de Nueva York, estudié pues allá Derecho en UCLA y posteriormente pues homologué toda la carrera de Derecho, entonces soy abogada en ambas jurisdicciones y me dedico netamente a temas corporativos y a temas de migración y todo lo que eso implica, ¿cierto? Sobre todo con la movilidad de recursos económicos entre colombianos al exterior o extranjeros hacia Colombia. Inclusive también, digamos que la categoría de algunos de ustedes que son colombianos, pues que no han vivido o no viven en Colombia, pero pues que tienen su nacionalidad colombiana y de pronto quieren invertir acá. Entonces les voy a dar como una pequeña presentación de lo que se entiende la inversión extranjera directa en Colombia. Eh, bueno, cuáles son las implicaciones de traer unas divisas aquí o de invertir en Colombia cuando somos extranjeros. La presentación está en inglés, pero pues se las hago en español, no hay ningún problema. Dame un segundito, yo la comparto por aquí. Enviar solicitud. Ahí te envío como la solicitud para yo compartir pantalla pareciera. ¿Ya te deja? Ahorita sí. Sí. Listo. Bueno, listo. Entonces, un poquito pues de mí, ya les conté, soy abogada, tengo una firma acá en Medellín, cuando quieran están más que bienvenidos. Eh, Acá pues algunas razones de por qué invertir en Colombia, pero yo creo que ya Liliana lo captó supremamente bien. Y aquí digamos que básicamente yo quisiera hablar de los tipos de inversión que uno puede hacer en propiedad raíz. Uno puede obviamente invertir en un activo comercial, uno puede invertir en un activo residencial, pero uno también puede invertir en un proyecto que está en construcción. Y esto es muy importante porque son dos tipos de inversión distintas. Una, cuando yo lo que estoy haciendo es comprar como tal un inmueble que ya existe, que ya está identificado con algo que se llama un certificado de libertad y tradición o una matrícula inmobiliaria. Y otro distinto es cuando, por ejemplo,
como decía Liliana, hay proyectos supremamente interesantes en construcción que normalmente son impulsados por constructoras a través de unos esquemas fiduciarios. Luego hablamos de qué son esos esquemas fiduciarios, en donde yo lo que voy a recibir al momento de hacer mi inversión inicial, de la cuota inicial o de los pagos periódicos, no es un derecho como tal en un inmueble, ¿cierto? Sino que es un derecho en un patrimonio autónomo o algo que también se denomina un fideicomiso, lo que en Estados Unidos se conocería como un trust, mientras que ese proyecto se edifica, se construye, entonces mi derecho está representado en una porción o en un mini derecho de una participación fiduciaria. Y eso se entiende también como una inversión extranjera directa. Entonces, lo más importante es entender que en Colombia hay algo que se llama el régimen cambiario. El régimen cambiario es un régimen, digamos que está fundamentado en la entrada y salida de divisas de Colombia, o sea, cuando entran dólares a Colombia, cuando salen pesos de Colombia hacia el exterior, para controlar, obviamente, la tasa de cambio y ciertas operaciones que para el Banco de la República se entienden como operaciones de obligatoria canalización. Es decir, operaciones que necesariamente deben reportarse al Banco de la República. Distinto cuando, por ejemplo, mandamos remesas a Colombia para que mi mamá, mi tía, mi abuela merque. Cuando yo mando, digamos que dólares a Colombia para situaciones que no son de obligatoria canalización, como las que les voy a explicar, eso yo no lo tengo que registrar ante el Banco de la República. Pero si por el contrario yo voy a hacer una importación o una exportación, si por el contrario yo voy a hacer una inversión en un activo inmobiliario o en un activo fiduciario o en una sociedad en Colombia, esos dólares que entran a Colombia yo los tengo que reportar ante el Banco de la República. Porque si yo no los reporto, el problema es que yo voy a tener unas multas de hasta 200% de lo que no reporté. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo traje $100.000 a Colombia y no los reporté, y ya vamos a hablar de qué significa no reportarlos, eso me va a generar a mí una multa de $200.000, ¿cierto? Solamente en penalidad. Entonces, por eso es tan importante que los extranjeros, y ya vamos a entender, o los no residentes, ya les voy a explicar qué es no residentes, porque ahí también califican varios de ustedes, tienen que registrar esa inversión extranjera directa en Colombia. Entonces, ¿quién se entiende como un residente o un no residente o un extranjero, pues, para el tema cambiario? Todo aquel que no habita en el territorio colombiano. Por más de que tenga visa, por más de que tenga ciudadanía colombiana, por más de que sus padres sean colombianos o su esposa o X o Y o Z, si uno no vive en Colombia, se entiende como un no residente cambiario y al ser un no residente cambiario, cuando va a invertir en este tipo de operaciones, como les dije, en propiedad raíz o en sociedades o en derechos fiduciarios, necesariamente tiene que registrar su inversión ante el Banco de la República. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, se ve mucho en Colombia que uno le gustó un inmueble, habla con el vendedor y el vendedor le dice, ¿sabes qué? Págame la mitad de la plata de esta transacción en Estados Unidos en mi cuenta y la otra mitad la traemos a Colombia y resulta que eso es una infracción cambiaria porque no estamos cumpliendo con el reporte del total del 100% ante el Banco de la República y eso nos acarrea multas a nosotros como compradores. ¿Listo? Entonces, ay, a ver, yo les voy. Bueno, eh, que es supremamente importante cómo es el proceso de uno registrar esa inversión extranjera directa en Colombia. Siempre tiene que haber de por medio algo que se llama una institución financiera, ¿cierto? Un intermediario del mercado financiero, que no puedo ser yo, tiene que ser alguien que está vigilado por la superintendencia financiera. Entonces, dígase un banco, dígase, por ejemplo, una alianza fiduciaria, dígase una institución, o sea, hay miles, ¿cierto? Están de vivienda, estaba en Colombia. Creo que alguien tiene un chat, alguien nos está escribiendo. Si tienen preguntitas, me lo hacen saber. Sí, yo acá estoy pendiente, Camil, sino que le estaba respondiendo a Súper, una clienta que dice que se tiene que retirar, pero dale no tranquila hay que no hay problema, preguntas. súper. Entonces, lo que les decía es, siempre tiene que haber de por medio una institución financiera. Lo segundo,
esa institución financiera tiene que reportarle al Banco de la República para qué se están trayendo esas divisas, si es para invertir en bien inmueble, etcétera. Y eso se hace a través de unos formularios cambiarios del Banco de la República que se tienen que registrar. Entonces, cosas que uno no debería hacer. No podría invertir, por ejemplo, o comprar o hacer una inversión extranjera directa en criptomonedas. Eso está prohibido. Colombia no lo permite. No puedo hacer, por ejemplo, pagos en dólares que yo me traje en fajos de billete en efectivo y los traje acá a Colombia. No, porque entonces no fueron canalizados. Yo no puedo traer acá 20.000, 30.000 dólares de a poquitos para invertir en un inmueble, porque eso también es una infracción cambiaria, ¿cierto? Y tampoco, lo que les decía, puedo decirle, venga, yo le pago parte en el exterior y parte en Colombia. Eso también está prohibido, ¿cierto? Entonces, ahí es clave el registro de la inversión pues, ante el Banco de la República y hacerlo a través de una intermediaria del mercado cambiario, ¿cierto? Que normalmente, como les digo, es una institución financiera. Ahora, normalmente, ¿cómo es un proceso ya desde el punto de vista jurídico para la compra de un activo en Colombia? Entonces, uno, lo primero que uno te debería considerar, independientemente de que sea un proyecto en construcción, independientemente de que ya sea un inmueble comercial o residencial, pues que ya está construido, es hacer un title search o un estudio de títulos. Y esto es supremamente importante porque acá vamos a ver si el inmueble tiene algún tipo de gravamen, como cuál, como una hipoteca, como un embargo, como una servidumbre que de pronto no conocíamos, algo que afecte mi derecho de dominio sobre el inmueble. Y también es muy importante, no solo por eso, sino porque ahí también se ponen las disputas que haya si el inmueble en este momento está siendo parte de un proceso jurídico e inclusive la cadena de tradición que ha tenido el inmueble. Me explico por qué es importante la cadena de tradición. En Colombia, como ustedes saben, en algún punto, y pues todavía sucede desafortunadamente, ha habido problemas de financiación del terrorismo y lavado de activos. Y resulta que este tipo de delitos no prescriben en cuanto a la extinción de dominio. Es decir, el Estado colombiano mantiene, digamos que el derecho de perseguir bienes que hayan sido adquiridos con dineros ilegales o provenientes de actividades de lavado de activos. Entonces, así yo compre, o sea, un comprador de buena fe posterior, si se verifica en la cadena de títulos que hubo eh, digamos que hubo un propietario que estuvo involucrado con temas de terrorismo, lavado de activos, financiación de estructuras criminales, entonces el gobierno mismo podría hacer un proceso de extinción de dominio, quitarme la propiedad y yo, pues digamos que perder esa inversión. Esto suena muy terrible, pero en realidad esto es muy fácil de verificar, hay listas públicas, hay listas privadas en donde uno verifica que esa cadena de títulos esté limpia, ¿ok? Lo siguiente, normalmente acá lo que pasa, como a diferencia de Estados Unidos, donde hay un escrow y todo se maneja pues por ese esquema, acá no, acá es un tema de más confianza y como no hay tanta confianza, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que firmar. Lo primero sería hacer una promesa de compraventa, que es básicamente un acuerdo que es vinculante, en donde se pone cuáles van a ser las condiciones del pago, en qué porcentajes te voy a ir pagando y si hay una cláusula penal en caso de que alguno de los dos incumpla. ¿Cómo pueden incumplir los dos? El comprador si no paga y el vendedor si no vende, ¿cierto? Entonces, se hace la promesa de compraventa, normalmente se mira qué capacidad de pago en flujo de caja tiene el comprador, entonces dice, pues yo puedo pagarle un 20, un 30% de entrada y pues el otro dejémoslo para dentro de 4 o 5 meses, eso dependerá obviamente de la negociación y del flujo de caja pues del comprador. Posteriormente, lo que se hace, bueno, acá es súper importante también lo que dijo Liliana, este sería pues como el momento de revisar si uno pues esa liquidez la va a obtener desde el extranjero o si la va a obtener desde Colombia. Si la va a obtener desde Colombia, entonces acá no hubo entrada de divisas, por lo tanto no hay una inversión extranjera directa. Si la tiene, pues, o si ese dinero se generó en Colombia. Pero por el contrario, si me la prestaron en Estados Unidos y la estoy trayendo, pues lógicamente ahí sí va a haber una obligación de reporte ante el Banco de la República.
Acá es muy importante porque si en el title search nos dimos cuenta que hay un mortgage o hay una hipoteca sobre el bien inmueble, alguna de las cosas que normalmente se hace es, venga señor vendedor, usted tiene una hipoteca sobre el inmueble, yo le voy a pagar esa hipoteca como un down payment de la promesa de compra-venta y el restante, pues cuando se levante como tal la hipoteca. Eso también es bastante normal acá en el país. Y pues finalmente ya lo que se hace es hacer la escritura pública de compraventa. La escritura pública de compraventa se firma siempre ante un notario y posteriormente va a algo que se llama la Oficina de Instrumentos de Registros Públicos, en donde se registra la titularidad del nuevo dueño del inmueble, es decir, del comprador, ¿cierto? Eh, bueno, acá es como un poquito qué me implica, qué gastos me implica tener un inmueble en Colombia. Entonces, número uno, cuando yo pues voy a comprar un inmueble, los closing costs están más o menos entre el 2 y el 4%, ¿ok? Entre derechos notariales, impuestos de registro, derechos de registro y algunas otras cosas para que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo negocié un inmueble por 1.000 millones, pues voy a tener que pagar el 2 al 4% más o menos en impuestos de cierre, ¿ok? Ahora, cuando yo obtengo mi inmueble y luego lo quiero vender, supongamos que yo lo compré como un negocio, hay dos tipos de impuestos cuando yo vendo. Entonces, número uno, el impuesto de renta. El impuesto de renta se genera si yo, por eso digo la regla de los 2 años. Si yo he tenido el inmueble menos de 2 años, entonces al momento de yo vender, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta va a pagar impuesto de renta y el impuesto de renta es más o menos del 35%, ¿cierto? Que es muy alto. A diferencia de si yo tuve el inmueble por más de 2 años. Eso no se va a entender como un impuesto de renta, como un income tax, sino como un capital gain que tiene o una ganancia ocasional que tiene una tasa, digamos que inferior, que es correspondiente al 20%, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, pues el 20% es menor al 35% y por eso en algunos casos, pues valdrá la pena, obviamente dependiendo del tipo de negocio, que uno sostenga esa propiedad por al menos 2 años, ¿ok? Y ya algunos impuestos que son sí o sí los tienes que pagar. Pues uno, si tú compraste el inmueble y lo estás arrendando, eso sí te genera impuesto de renta y es pues los ingresos menos los costos que tengas, esa utilidad va a pagar el 35%. Lo segundo, el predial, que es el property tax. Eso varía mucho de municipio en municipio, pero también lo tienes que pues tener en cuenta. Y en algunos casos también está la valorización o el impuesto, el betterment tax, que es si te construyen grandes, digamos que proyectos de infraestructura cerca al lugar donde tú tienes tu inversión, es posible que también te cobren un sobrecargo. Entonces, estos son impuestos que sí o sí vas a tener que pagar. Y esta, pues, es solamente si vas a vender el inmueble, ¿cierto? Hay algo supremamente importante que sucede mucho en Colombia, mucho, y la gente, porque sucede tanto, normaliza la situación como si fuera legal. Y esto, yo soy supremamente clara con los clientes. En Colombia, tú te vas a encontrar a un vendedor que te va a decir, ay, ¿será que, mira, hacemos la promesa de compra-venta por 1.000 millones, ¿cierto? Promesa de compra-venta. Pero la escritura pública, no, pues para que no nos sea tan costoso en closing costs, hagámosla por 800, ¿cierto? Y resulta que eso tiene varias implicaciones. Número uno, eso es un fraude penal, es toda cárcel, ¿cierto? Porque tú declaras bajo la gravedad del juramento que el valor que estás registrando en la escritura pública es el verdadero valor del negocio. Esto es supremamente entenderlo. Y entonces te van a decir, Camila, pero es que todo el mundo lo hace, esto es lo más común, es la costumbre. Sí, pero no por eso deja de ser ilegal. Y lo segundo, sobre todo cuando hay una inversión extranjera directa donde tú ya le reportaste al Banco de la República toda la plata que le trajiste. Entonces, si tú trajiste 1.000 millones y estás diciendo que solamente pagaste 800, ¿dónde están los otros 200? ¿Cierto? Eso es como lo primero. Y lo segundo es por este tema justamente el income tax o del capital gain. Si tú, por ejemplo, pagaste realmente 1.000 millones, pero estás poniendo en la escritura pública que pagaste 800,
Al momento de tú venderlo a 1.200, te va a quedar una diferencia de 400 millones que van a pagar income tax o capital gain. Mientras que si verdaderamente declaraste el valor que era, si era 1.000 millones y lo vendiste a 1.200, esa diferencia de 200 pues va a pagar el 35 o el 20 dependiendo, pero es mucho menor a pagar el 35 del 20 o el 20 de 200 millones al 35 o el 20 de 400 millones. Entonces, cuando los vendedores te ofrecen eso, pues te dicen mucho, mire, esto es para bajar los closing costs, pero detrás realmente lo que están haciendo es trasladarte a ti ese impuesto que ellos no quieren pagar hoy en día. Listo, para que lo tengamos súper en cuenta. Y ya pues en términos generales, pues ustedes son colombianos, pero si hay un extranjero que va a invertir en Colombia, tiene algunos beneficios desde el punto de vista de visados, pueden obtener visados dependiendo pues del monto de la inversión. Eh, los visados pues son fáciles de sacar siempre que uno tenga los montos adecuados. Para inversión en propiedad raíz, o sea que ya tiene una matrícula inmobiliaria, son 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son alrededor de 500 millones de pesos. Y para proyectos en construcción, o sea, fiduciarios, para poder obtener una visa hay que invertir alrededor de 925 millones de pesos, que son 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es como básicamente todo, cualquier dudita que tengan, pues con todo el gusto. Aquí hay mucho que contar, pero yo creo que este es el gran resumen desde el punto de vista legal del proceso y de lo que uno tiene que tener en cuenta al momento de hacer una inversión. Les queríamos mostrar en esta presentación es que somos un equipo de personas profesionales que les ayudamos en todo el proceso de inversión. Traía como unos proyectos para mostrarles, de pronto por el tiempo, no sé si están dispuestos y los miramos como muy por encima, para ver ese tipo de inversiones que tenemos en Colombia, tan agradables, desde $100.000, como les decía en un principio, que muchos yo sé que apenas están mirando la posibilidad y mirando opciones. Estamos a nivel nacional, somos un equipo y tenemos agentes en todas las ciudades. Nosotros estamos en Medellín, pero si queremos invertir en Cali, en el eje cafetero que está en auge, en Bogotá, también tenemos personas capacitadas allá que nos pueden ayudar. O si quieren, pues ya cada persona lo revisamos como en detalle el tipo de inversión que quieren hacer. Cada persona es un mundo, miramos si necesita crédito y le ayudamos en todo ese proceso de inversión. Entonces yo les voy a mostrar, yo les traía aquí como unas diferentes opciones de proyectos en Medellín, en Cartagena, para que vean más o menos como la oferta que tenemos, aunque realmente es demasiado variada y completa, porque como trabajamos en alianza con las principales constructoras, cada constructora maneja muchos proyectos. Acá les voy a mostrar uno en Cartagena, se llama Mawala, es un proyecto que entregan en 2 años, desde 700 millones de pesos. 700 millones son 175.000 dólares. Un proyecto que entregan en 2 años. Es un proyecto súper Que bonito. Yo incluso fui a conocer queda al frente. el espacio Lo, antes de que lo fuiste a iniciaran. conocer. Muy lindo. Sí. Es súper lindo, son 9 kilómetros de playa privada. Cartagena tiene en este momento un 85% de ocupación. Es un proyecto hotelero muy especial para inversionistas. Acá lo vemos que son 3 torres. Mahuala, Bahía Secreta. De las 3 torres ya se vendió la primera torre, 153 habitaciones. Bueno, entonces este es Mahuala, frente a la playa, 700 millones de pesos en la inversión más pequeña. Está escuchando entrecortado. Estas son fotos reales, lo que decía Camila que fue a conocer. Y bueno, es un proyecto de inversión bien interesante que entregan en 2 años. Es bar secreto, deportes costeros, coworking.
16 amenidades tiene el proyecto, restaurante, rooftop, y es para ese tipo de inversionista que está buscando rentabilidad, una rentabilidad promedio de un 1% mensual, pero que además quiere disfrutar de vez en cuando, ir y disfrutar en Cartagena de vez en cuando su inversión. Estos son los tipos, la tipología de habitaciones que se manejan. Estas son las habitaciones de 32,85 metros con un operador que se encarga absolutamente de toda la operación. El inversionista no tiene que preocuparse por nada, ellos se encargan de conseguir los clientes, de atenderlos, de despedirlos, de que vuelvan, todo. Tenemos otro tipo de inversión que es esta que les voy a mostrar. Es un tipo de inversión que no tiene operador, que cada persona la opera como quiera. Esta, por ejemplo, es un proyecto que tenemos en Envigado, en Medellín, Envigado. Es un proyecto de 482 millones de pesos, más o menos 119.000 dólares, también de muy buen precio. Son suite y es de rentas cortas, está muy bien ubicado en Envigado. Acá lo podemos ver. Y este es de libre operación, como les decía, es otro tipo de inversión de rentas cortas muy diferente, donde el inversionista se encarga de la operación. Si lo monta por Airbnb, si lo quiere utilizar para vivir, si lo quiere prestar, lo que él quiera hacer es libre, ¿cierto? Igual hay proyecciones que nos demuestran que este tipo de proyectos deja una rentabilidad de 1,6, a 1,8, dependiendo de cómo lo alquiles y de porque tú lo puedes alquilar por renta tradicional o lo puedes alquilar amoblado o que es por mes o lo puedes alquilar por día, que es rentas cortas. Entonces, es otro tipo de operación muy diferente. Por eso siempre cuando un inversionista quiere invertir, lo primero que se le pregunta es qué tipo de inversión quiere hacer, a cuánto tiempo, se le hace una buena precalificación para poderle presentar los proyectos que son. Es muy importante que si un inversionista quiere algo de rentas cortas, que tenga licencia de rentas cortas, que no vayan a tener problemas futuros, y para eso pues estamos nosotros para poder estar vigilando esto. Este proyecto, como les explico, es un proyecto que ustedes mismos lo operan como quieran. De pronto ahí sí tienen que pagar el gerente, como tú decías, Michael, tiene que pagar un montón de cosas. En el proyecto pasado no tienen que pagar nada. La operación y el operador se encarga absolutamente de todo. Entonces, un proyecto que también les quería mostrar que tenemos en lanzamiento, se entrega en 3 años, de muy buen precio, muy buena ubicación, 119.000 Camila, metros. Camila, un momentito. Ese que estás hablando en Envigado por 400 y algo dijiste, no ¿cuántos metros cuadrados es eso? Hay dos tipologías, uno de 30 metros cuadrados y otro de 60 metros cuadrados. Son aparta suite, Digo, ¿cuántos metros son cuadrados apartamentos tiene pequeños. ese? Hay de 30 metros y hay de 60 metros. Incluye Ok. parqueadero y acabados. ¿Y el de 60 cuánto cuesta? 720. Ok, gracias. Listo. Entonces es un apartamentico pequeño, este por ejemplo el de 30 metros, muy bien distribuido, que acá lo podemos ver. Es un mini apartamento que Ujú. en Medellín se mueve bastante este tipo de unidades, porque usted sabe que las familias ya son muy cortas, muy pequeñas. Aparte de todo, en Medellín vemos mucho la tendencia de nómadas digitales. Entonces también es un producto que tenemos en lanzamiento, lista cero, bien interesante porque son 3 torres y esta es la primera torre, entonces vas a tener la posibilidad de ganarte toda la valorización. Ujú. Bueno, pues realmente como les decía, proyectos hay muchos, es como mirar ya la necesidad de cada cliente para poderle ayudar a encontrar su inversión ideal. También tengo otro en lanzamiento y es un proyecto que tenemos en lanzamiento también cerca a Provenza, está en Milla de Oro. Ujú. Está desde 1.142 millones de pesos. Es una sola torre, un proyecto muy exclusivo. Acá ya me va a abrir. Link.
Acá vemos a Medellín y acá vemos el proyecto. Este es el proyecto que les estoy presentando. Una única torre con vista a esas montañas tan lindas, el lobby, gimnasio, todas las amenidades. Este proyecto tiene algo y es que no es para niños, es solamente para adultos. No kids, es un proyecto no kids para ese tipo de personas o de parejas que son más sueltas, que van de viaje, que son parejas que viven de pronto con sus mascotas. Entonces, en este proyecto no se admiten niños, pues como que vivan, no, que puedan ir a visitar, sí, pero que se queden viviendo, no. Y hay apartamentos desde 71,8 metros cuadrados hasta 106. Estas son las tipologías, pues acá rápidamente se los muestro. También un proyecto que tenemos en lista cero, el metro cuadrado más bajo de la zona, está a 10 minutos caminando de Provenza. Entonces también es un proyecto bien interesante. Y así realmente proyectos tenemos muchos. El mensaje que los quiero dejar es que revisemos como cada perfil, cada cliente, qué es lo que quieren y de acuerdo a eso les podemos presentar las opciones de inversión, si quieren invertir en Colón, en Medellín, en Manizales, en donde quiera. Tenemos realmente proyectos muy interesantes o si lo que quieren es comprar una vivienda usada también. ¿De qué depende? Si tienen esa cuota inicial, porque recuerden que el banco no nos presta el 100% del valor de de la inversión. Entonces, si tenemos esa cuota inicial disponible, podemos pensar algo más en corto plazo o un usado, o si no la tenemos y se lo vamos a pagar a la constructora, pues ya podemos mirar este tipo de inversión que es más a mediano plazo y largo plazo. De pronto alguna inquietud. Ya, yo creo que yo le expliqué a Liliana lo que yo quiero. Ella tiene conocimientos de eso, pero me gustaría hablar con las dos cuando tengan el tiempo y para Claro que ver sí, qué puedo yo hacer. ¿Ok? claro que sí, Así que claro. usted me Hola dirá. Michael, ¿cómo estás? Karina Bien, también está por acá. Karina, ¿cómo estás? Muy Gusto bien, escuchar tu gracias. voz. Qué bueno Bueno, que pudiste estar en esta sección. Tú sabes que estamos aquí para ayudarte y claro que estamos pendientes de buscar la propiedad que tú quieres con los requerimientos que nos hiciste. Ya te pudiste dar cuenta que estamos con todos los instrumentos necesarios para cumplir esos requerimientos que necesitas en el caso del dinero que debes traer a Colombia. Pero en cuanto a la propiedad, sabes que estamos muy pendientes de tus En necesidades. la búsqueda, Exacto. en la No te búsqueda. hemos abandonado. Tú sabes que siempre estamos muy pendientes de ti. no, es que yo sí quiero algo. Y le dije a Liliana ayer y le pido perdón al resto de las personas que estoy tomando mucho tiempo, que mi situación es totalmente diferente a los demás. Y esa es una cosa que tendría yo que hablar con ustedes tres, con ustedes dos. Ah, pero una cosa que sí aprendí hoy, que me dijo Camila, fue del banco esta Alianza, que lo tengo aquí apuntado para abrir una cuenta allá, Balancia Valores, y que ellos ahí me den un poquito más de explicación, ¿no? Claro que sí. Claro que Entonces sí, nos ponemos en Michael. contacto contigo para que Sí, sí, organicemos sí, ese tema. sí, porque yo quisiera comprar algo, como le dije a Liliana, si es un apartamento usado, yo no tengo problema en mandarlo a remodelar. Y si es un apartamento en proyecto, que son proyectos largos, también yo le dije esto a Liliana, es un proyecto que va a tomar hasta el 20, finales de 27, principios de 28, no me importa, porque así yo puedo poner el abono que ellos piden y yo mensualmente divido lo que queda después del abono y hago esos pagos mensuales. Una vez el proyecto termine, ya yo he terminado de pagarlo también, porque yo creo que voy a tener problemas consiguiendo crédito aquí en Colombia para una vivienda, con todo que yo tengo viviendas también aquí ya compradas y pagadas. Si lo Sí, revisamos, Michael. Yo sí, me ahí voy a ve. ir despidiendo. No sé si los otros personas también tienen preguntas. Daniel, Cristian, ¿tienen alguna preguntita?
Sí, yo, a ver, pero es que no sé, ya me perdí un poquito el tema. Yo, en el caso mío, que yo no estoy buscando una propiedad para inversión, sino para vivir. Yo me devuelvo para Colombia a vivir. Y tengo una cuenta también en Colombia que he ido mandando dinero durante los años. ¿Cómo sería ahí? Y si tengo algún beneficio, pues en el tema inmigratorio con Colombia o algo, al saber que yo pues me devuelvo. Pero tú eres colombiano. Sí, sí, claro. O No si hay eres problema. colombiano, no tienes ningún problema migratorio, ni un beneficio, ni un Tienes problema. contrabeneficio. O sea, tú puedes vivir acá sin problema. Ah, bueno. Tienes todos los beneficios de un colombiano. Tienes acceso a crédito hipotecario con facilidad, lo crédito que saques lo ampara la ley de vivienda que tiene otros beneficios además. Entonces, sin problema puedes hacer tu inversión. Ese último proyecto que mostré, Daniel, es un proyecto para de residencia de renta tradicional, como para lo que tú buscas retiro, por ejemplo, para ese tipo de personas que yo te decía, que quieren, no quieren niños, que quieren ya estar como tranquilos. Y estamos viendo una tendencia muy grande en Colombia de personas que se quieren retirar y las constructoras están viendo esto y están creando proyectos precisamente para ese público, Que sea proyectos senior inclusive, un poco más rural. Yo no quiero como apartamento en el monte. Ella sabe. a las afueras. Correcto. Sí, claro, es fácil hacer el crédito y proyectos de inversión hay muchos. Podemos revisar de acuerdo a cuando te vayas a venir para Colombia, cuándo piensas hacer la inversión. Sí, mira, es, Oh, ahí, Bueno, que a mí me interesa invertir en Colombia, pero bueno, soy argentino y había quedado sí. pendiente una visita ahí a, no sé si es la embajada, el consulado, para ver qué se podía hacer. Ah, ok. Sí, también podemos entonces revisar tu caso puntual, Cristian. Sí, me interesaba Es comprar finan- financiado, no de Sí, contado. financiar. Ok, bueno, cuando habíamos hablado, Cristian, no teníamos esta posibilidad de hacer créditos con extranjeros. Ahora hay una nueva posibilidad que podemos revisar, que la mencioné al principio, que es que hay un nuevo banco que quiere entrar a Colombia a prestarle a esos extranjeros que no tienen que ser americanos, como tú, que quieren invertir acá. La cosa es que el monto máximo que nos presta son 250 millones de pesos, no es mucho, pero puede servir para la inversión que vas a hacer. Entonces lo podemos revisar. Bueno, Bueno, entonces, un placer. Muchas gracias por haber asistido al webinar. Ya entonces hablaremos con ustedes como cada casito en particular, cualquier inquietud y lo que necesiten con muchísimo gusto. muchas Súper, gracias. qué gusto conocerlos y feliz noche. Feliz Gracias. noche y Gracias, gracias. chicas.